hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día de entrevistas en IGACEM. Estamos muy contentos de saludarlos esta semana y ya sabemos que nos han estado acompañando, se han vuelto unos IGAFans, ya son parte de nosotros y estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. Está con nosotros el doctor Carlos René Castillo Galindo. Hola, profesor, ¿cómo está? Bien, bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Muy contentos de tenerlos en este espacio. Y bueno, pues platíquenos un poquito para que todos nuestros IGAFans lo puedan conocer más. ¿Quién es? ¿Qué estudió? ¿En qué trabaja? Cuéntenos todo el chisme. Bueno, pues voy a ser breve porque si no tendría que trasladarme a más de 40 años de experiencia. Pues mi vocación es la docencia, aunque soy ingeniero de profesión. Creo que en la docencia he encontrado pues lo que me da sentido. Me gusta muchísimo trabajar con jóvenes. Soy actualmente director de una preparatoria. Y una pregunta que me hacen mis compañeros en posgrado es esa: ¿por qué trabajar con jóvenes si también estamos dando clase en maestría y doctorado? Y yo les decía que me apasiona la forma en que ellos ven la vida y pues las diferentes características que tienen, el cómo afrontan la problemática y la realidad que estamos viviendo hoy. Y de verdad que pues muy padre trabajar cuando logra uno de convencerlos de que no solamente es el conocimiento, sino es esta chispa que todos tenemos desde niño de querer saber de todo y que de alguna manera se va perdiendo cuando los atiborramos de tareas y demás. Entonces siempre ha sido mi intención pues el que el aprendizaje sea lúdico, que le busquen algún sentido. Y bueno, pues llevamos, como le decía, pues más de 40 años en esta labor que realmente nos revitaliza, nos llena día con día. Platícame un poquito, ¿cómo llega IGACEM? Tengo el conocimiento de que ya es de nuestros maestros, por no decir añejos, más valorados en la institución porque ya tenemos unos buenos años. Entonces, platíqueme un poquito, ¿cómo fue este primer acercamiento? ¿Desde el principio empezó directamente en posgrados o cómo fue este contacto? Ok, pues creo que soy parte del inventario, ¿verdad? Que no del archivo muerto, ¿eh? Del inventario. Pues decirle que hace ya casi 8 años, trabajando en una universidad, tuvimos la oportunidad de conocer a nuestro director general, el doctor Carlos Cuevas, y él me invitó, a propósito de conocer que yo ya había terminado la maestría en administración y estaba estudiando el doctorado en ciencias sociales. Me invitó a participar para dar clase de la maestría en administración de hospitales, eh, en hospitales foráneos, lo que realmente para mí fue muy motivante porque si bien pues en diversas etapas de mi vida he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes primero de secundaria, después de prepa, siendo director de 4 preparatorias, y después en licenciatura fue toda una experiencia trabajar con los administradores, con los mercadólogos y hacerles ver que la matemática pues no es lo que se piensa, ¿no? Es peor. No, no es cierto. No, no, no es cierto, sino es una herramienta. Y cuando las herramientas las podemos utilizar adecuadamente, no les sufrimos. Sería equivalente a cuando alguien está trabajando pues con un martillo, con una llave Stilson, con unas pinzas. Si no sabemos su manipulación, si no sabemos su uso o si no tenemos la herramienta adecuada, pues los resultados no son los que nosotros quisiéramos. Lo mismo pasa con la matemática, que es algo muy apasionante, pero siempre y cuando le encontremos sentido. Entonces, fue ahí que nos conocimos y agradezco mucho esta invitación y ha sido una experiencia maravillosa el trabajar en diferentes sedes, en Toluca, en Zumpango, en Atlacomulco, en la Clínica 4 de San Jerónimo, aquí en la Ciudad de México, en perinatología. Bueno, conocimos gente pues que ahora está al frente de esta lucha que libramos todos y especialmente ellos con el coronavirus. Y bueno, me enamoré de esta parte del trabajo en posgrado, pero aún así pues no he abandonado a mis chicos de la preparatoria porque es importante el trabajo con ellos. Pienso que pues ahí está la simiente, ahí está la semilla en la que podemos
infundir este ánimo, esta alegría, y que ahora que me invitaron a trabajar a la preparatoria, fue muy interesante conocer pues a jóvenes adultos que tienen interés en seguir adelante con su preparación, y el no tener concluido el bachillerato, por ejemplo, pues los había limitado a poder aspirar a una licenciatura. Entonces, me encantan los programas que tienen y la posibilidad que le dan a todas las personas que por su condición de ser padres de familia o de vivir alejados o teniendo alguna situación de vida especial, no pueden trasladarse a un centro escolar, y menos ahora con la pandemia. Creo que maravilloso que IGACEM dé esta oportunidad para que baste con que tú quieras. Si tú lo deseas, puedes salir adelante en la preparatoria, la licenciatura, en maestría, doctorado. Me parece maravilloso pues este trabajo que vienen haciendo, y sí, llevamos más de 8 años pues con la invitación inicial que nos hicieron, pues nos atraparon, como dicen, ¿no? De ahí fue como subirse al escenario y ya no quererse bajar, ¿no? Me gustaría que profundizáramos un poquito porque justo una de las incertidumbres que siempre tenemos con los chicos son las materias relacionadas a matemáticas. En el caso de preparatoria matemáticas, en el caso de la maestría bioestadística, en el caso del doctorado, materias que tienen que ver también con corte de investigación. Entonces, me gustaría que segmentáramos un poco. Vamos a empezar con los de prepa para que, a ver, chicos de prepa, todos los que estén interesados, para que no se espanten, porque creo que una de las materias clave para que decidan o no hacer justo es estadística, es matemáticas. ¿Por qué? Primero me gustaría que nos comentara tal vez un poco, ¿por qué le tenemos tanto miedo? ¿Realmente son tan feas, temibles y complicadas? ¿O de dónde cree que surge esta dificultad o este miedo para estudiar matemáticas? Y en un segundo momento que me platicara un poquito sobre la dinámica en preparatoria, cómo manejamos justo con estos miedos que tenemos, cómo podemos hacer para que los chicos de alguna manera aprendan, pero sin este temor a no voy a pasar matemáticas. Sí, claro, quisiera yo referirme al autor de las inteligencias múltiples, a Howard Gardner. Él refería que hay dos tipos de eventos en la vida: los eventos traumatizantes y los cristalizadores. Precisamente el hecho de que el docente a nivel de educación básica de varias materias, que no sea experto en matemáticas, sino que dé historia, biología, matemáticas, hace que vea la matemática, pues pareciera un instrumento de tortura, ¿no? Si te portas mal, me haces una plana del 1 al 10,000, y ve uno a los papás haciendo la tarea con el afán de cumplir, pero si la tarea no tiene un objetivo, pues no le encuentra uno sentido, o ve uno a los chicos repitiendo tablas de multiplicar, pero sin saber por qué. Entonces, esa es una de las problemáticas, que si el docente no tiene los conocimientos y aprendió de la misma forma, repitiendo de una manera mecánica, pues entonces difícilmente va a poder transmitir este sentido lúdico que tiene la matemática con sus diferentes ramas, porque uno piensa nada más en números, en tablas de multiplicar, en ecuaciones horribles, y esto genera un temor natural, y decir yo me voy a cualquier carrera en la que no haya matemáticas, ¿no? Y con mis estudiantes de mercadotecnia, bueno, el terror cuando hacíamos matemáticas aplicadas. Y cabe mencionar que una de las ramas de la matemática es la estadística, y la estadística pues nos habla de números que podemos nosotros en cualquier lugar. Por ejemplo, si yo estoy en casa, pues es fundamental en tu casa que lleves tus cuentas de entradas y salidas y puedas hacer un balance. Yo empiezo con este ejercicio con los chicos de prepa y decir, a ver, ¿para qué nos sirven los números? Y dicen, pues creo que para contar. Y entonces, ¿por qué es importante contar? Y les digo, ¿y sabes contar? Pues cuenta conmigo. ¿Por qué? Porque contar nos permite tener una idea aproximada. Si yo hablo y le digo, aquí tengo lápices, y le enseño lápices, me falta algo. ¿Qué? La cantidad. Entonces, cuando yo digo 2 lápices, entonces ya puedo estar seguro de la cantidad. Asimismo, si uno refiere a cualquier tipo de situaciones, la edad, en qué año naciste, cuál es tu peso, cuánto ganas,
Eso es muy importante, ese dato, ¿verdad? Sobre todo para las chicas, aparte que esté guapo, hay que decirle cuánto ganas, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que en cualquier actividad de la vida diaria tenemos que cuantificar. Lo que no es medible no es cuantificable. Y si no sabemos cuánto tenemos de algo, pues difícilmente podemos saber cómo estamos, ¿no? Entonces, por ahí empiezo con los chicos de prepa hablando de qué es un número, para qué sirven los números, cómo surgen. Desde el sistema primitivo de asociar piedritas con ovejitas, sale una ovejita, guarda una piedrita en la bolsa. Bueno, desde esta asociación, el ser humano se da cuenta de que requiere símbolos. El número es un símbolo abstracto, pero que me da la noción de cantidad. Te vendo un terreno, ¿cuánto mide? Te vendo un carro, ¿cuánto cuesta? Te presento una chica, ¿qué edad tiene? No quiero decir qué medidas tiene, porque eso eso nunca lo preguntamos. Entonces, uno se da cuenta de que ahorita con el COVID vas a un lugar y la temperatura, ¿no? Tiene 38, no puede entrar. Entonces, por eso es muy importante y la noción de número es fundamental. De ahí se deriva todo lo demás y en el caso particular comentábamos de estadística, en cualquier trabajo, en cualquier lugar, llevamos cuantificando día a día lo que gastamos, lo que ganamos o cuántos pacientes entran a un hospital. Esto nos permite tener una base de datos y decimos el dato duro. Y el que tiene el dato duro tiene la información y la información es poder. Y una vez que tenemos esto podemos graficarlo y podemos entender y hacer pronósticos. ¿Y mañana qué va a suceder? Y no es necesario consultar a Madame Sassou. No. La estadística nos ayuda, si tenemos una base de datos, a hacer un pronóstico para saber, por ejemplo, un administrador, cuánto va a gastar el próximo año, cuántos enfermos va a haber de un padecimiento, o si fuera el caso de uno mismo, cómo van mis ingresos, si van creciendo o van decreciendo. Y en función de esto, algo fundamental en la vida, no solo en una profesión, sino para cualquier persona, es la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo puedes decidir algo? Pues cuando conoces la realidad. Y la matemática y en particular la estadística te da esta posibilidad. Pero si partes de una negación, pues difícilmente puedes ampliar tu visión. Y entonces yo lo que trato con los chicos de preparatoria es eso, hablarles de empezar por números y preguntarles qué cosas pueden cuantificar. ¿Y qué pasaría si no pudiéramos cuantificar? Pues no podríamos medir, no podríamos conocer. Y no bastarían nuestros sentidos para conocer. Entonces, esta parte me parece que ha permitido que los alumnos de preparatoria le hallen otro sentido, ¿no? Y digan, ah, caray, creo que pues me paso la vida no contando, ¿verdad? Pero sí, en la vida hay muchas situaciones que es importante tener los datos. Y eso, como decía yo antes, el que tiene información tiene poder. Y el que maneja la matemática no solo tiene el conocimiento de esto, sino también la matemática me permite enfrentar situaciones en las que tengo que resolver problemas. Y esto ayuda a que mi cerebro vaya generando una neurona con otra neurona, hagan sinapsis y vayan formando estructuras más complejas de manera que ayuden al razonamiento. Y entonces las personas que conocen matemática, que trabajan matemática, y no estoy hablando de cálculos muy complejos, tienen esta habilidad para poder resolver problemas, pero partiendo de formarse un esquema de lo que está sucediendo. Y eso hace la matemática, hacer que nuestro cerebro pueda hacer conexiones más complejas y construir una especie de andamiaje cognitivo, nos refieren los expertos, que es como el albañil que construye sin saber ingeniería, hacen escaleras maravillosas para poder subir con la mezcla, con los tabiques, y dice uno, ¿cómo no se cae, no? Bueno, pues esta parte es intuitiva y todos tenemos una estructura mental y una serie de habilidades que podemos acrecentar si les damos apoyo. Entonces, esta parte pienso que es importante.
uno de los pajaritos que tenemos en IGACEM nos comentó que justo la tesis de doctorado que usted hizo refiere a algo de aprendizaje basado en problemas. ¿A qué se refiere eso y cómo lo aplicaríamos en este caso a la escolaridad? El ser humano, ante una situación compleja, puede ser un acertijo, puede ser una situación de la vida real, puede ser se me pasó el camión y ahora qué hago. Bueno, pues continuamente vivimos resolviendo cosas. Entonces, en mi tesis lo que yo planteaba era el poder transmitir el conocimiento, pero no de manera directa, no darle la teoría y pues apréndetela de memoria y hazme 80,000 ejercicios, sino un aprendizaje por descubrimiento, a manera de que el hecho de enfrentar una situación problemática, le denominan los expertos, de ponerles un problema tan sencillo como si Juan tiene 3 años más que Pedro, ¿qué edad tiene Pedro? Bueno, el poner una situación que genere que el cerebro empiece a funcionar, permite ir desarrollando habilidades del pensamiento. Entonces, esta metodología de aprendizaje basado en problemas nos puede llevar después a aprendizaje basado en proyectos, que ya involucra otros aspectos de índole económica, social, y que también otra metodología aunada a esto es a partir del estudio de casos, poner situaciones hipotéticas o reales y decir, ¿cómo las resolverías tú? Entonces creemos, estamos convencidos, y en la tesis planteaba yo esto, que que el ser humano tiene esta capacidad ineludible de, al enfrentarse a algún problema, querer resolverlo. Y esto lo podemos ver en el metro, en una pecera, cuando la gente va, bueno, ya no lo hace con su periódico resolviendo un crucigrama, ¿no? Pero sí vemos que en el celular va resolviendo situaciones ahí que pueden ser juegos. Bueno, pues todo eso son problemas y de alguna manera la preparación, por ejemplo, de astronautas o de los automovilistas, parte de simulaciones por juegos de video, ¿no? Que esto les da la posibilidad de enfrentarse a una situación de estrés, sí, pero que sea lúdica y que ahí es vencer un reto, saltar una barda, quitar enemigos, llegar más rápido, más alto, parece comercial, pero no. Esta parte de verdad que es maravillosa, darnos cuenta que el ser humano por naturaleza busca resolver y uno lo ve en los pequeños. Yo tengo un nieto maravilloso de 2 años y medio y ayer estaba con un avioncito queriendo sacarle las ruedas y metiendo el dedito y dice uno, caray, ¿por qué pierden esa intuición? ¿Por qué se las eliminamos y les queremos resolver las cosas? Cuando la naturaleza del ser humano es enfrentar problemas. Desde que el hombre pasa de nómada a sedentario, que se establece en un lugar, pues empieza a resolver problemas buscando atender sus necesidades fundamentales. Pues la comida, el sueño, la seguridad. Y este es algo que no le podemos quitar, que si bien permanece, digamos, dormido, cuando limitamos las situaciones, cuando les ponemos problemas a través de juegos, la gente se entusiasma y uno puede ver adultos ahí en el piso buscando rápido terminar un crucigrama para ganarle al otro equipo. Y entonces me parece que esta es la diferencia entre un aprendizaje lúdico y un aprendizaje, pues digo, del pasado, ¿no? Donde era el maestro es el que lo sabe todo y solo hay que estar calladitos, sin moverse, muy bonitos, y tú solo eres receptor, ¿no? Y no necesariamente, precisamente el padre de la administración moderna, Peter Drucker, investigador en Harvard, que falleció hace algunos años, establecía que algo muy importante es la autogestión. Él decía, le puedes intentar enseñar muchas cosas a las personas, pero lo más importante es que él descubra su capacidad para autogestionarse, para autodescubrirse, autoinventarse,
para superar su problemática, como lo estamos viendo ahora a través de esta pandemia, poder construir esa resiliencia, encontrarle sentido a su vida. Entonces, de verdad que dentro de la materia no solo hablamos de matemáticas, sino hablamos pues de la vida misma. Y hablar de problemas es hablar del día a día. Y es una de las cosas importantes porque desafortunadamente en México las estadísticas nos refieren todo lo contrario. Nos dicen que la mayoría de los mexicanos en el área de matemáticas es donde peor Estamos estamos. reprobados. Sí, y Sí, tendría que ver con este sentido de la problematización. Yo recuerdo mucho los test que aplicamos de inteligencia, preguntas aparentemente muy sencillas como estamos en una fila y para entrar al restaurante están dejando pasar 5 personas cada 10 minutos. ¿Cuántos minutos me voy a tardar? Y entonces la gente empieza a estresarse de personas, cuando tal vez era tan sencillo como hacer una multiplicación, una división, una suma, cosas básicas, pero por esta falta de razonamiento, por esta falta de aplicación de aprendizaje basado en problemas, pues entonces si no me ponen 3 por 2, difícilmente lo puedo resolver y es uno de los puntos importantes que queríamos mencionar porque el objetivo en el caso de GASEM, recuerden que nosotros tenemos una prepa orientada hacia personas ya mayores de 21, aunque nuestra tasa de alumnos pues generalmente oscilan entre los 50, 60 años, y la finalidad es esa, de nada nos sirve que entonces, ok, vamos todos a repetir las tablas, no, lo que queremos es, a ver, de tus problemas, de lo que te pasa a ti día a día, bueno, ¿cuáles son estas aplicaciones, cuáles son estas funciones, cuáles son las características de las matemáticas o de la estadística que te van a ayudar? Simplemente no que lo veamos como una piedra enorme que claro. difícilmente vamos a atravesar, ¿no? Quisiera puntualizar, sí, tiene toda la razón en ese sentido, y aquí la parte importante es, y es lo que buscamos en la prepa, el conocimiento no puede quedar solamente en una serie de teorías y demás, tiene que ser aplicable. Para que el aprendizaje sea significativo, le debemos encontrar un sentido, una aplicación. Y, por ejemplo, ¿cómo hablamos de números positivos y negativos? Con el ejemplo que yo le daba de, haz un balance de tus finanzas, pon en negrito tus entradas y pon en rojito tus salidas. Haz una suma de entradas y haz una suma de salidas y dime si el número te da positivo, quiere decir que tienes un extra. Si te da números rojos, quiere decir que estás gastando más de lo que ganas. Entonces, estas situaciones vivenciales es lo que permiten. Y entonces entraríamos a la parte de los pilares, de los 4 pilares de la educación que establece el UNESCO a partir de lo que postula Jacques Delors en cuanto a que no basta con que el individuo sepa, que tenga conocimiento. Uno dice, sí, lo primero es que tenga un conocimiento de algo, y este conocimiento no necesariamente es algo que lo pueda adquirir en las escuelas, se puede adquirir en la vida diaria, que sepa. Pero el segundo pilar sería que sepa hacer, es decir, que aplique lo que está aprendiendo. Y entonces esta metodología me parece que es lo más importante, darle elementos y luego buscar que los aterrice y que los aplique. Y entonces si sabe, pero también sabe hacer, pues esto le va a permitir pasar al tercer pilar, que es saber actuar. Exacto. Y uno muy importante, que es el último que establece, es saber convivir, ¿no? Que sabemos que esta parte de la escuela, nos preguntaban, ¿y la escuela desaparecerá algún día? Yo creo que nunca, porque el individuo es un ser social y aprende socializando con los demás, conociendo otras personas. El aprendizaje aislado difícilmente se puede dar. Entonces, esto es lo que buscamos en la prepa, ¿no? Que tenga herramientas y que aplique esas herramientas. Y que ya teniendo esas herramientas, en función de lo que vaya a requerir para más adelante, si quiere seguir estudiando, pues ya tenga elementos. Esto y la autogestión me parece que son primordiales para que pueda tener éxito un individuo. Entonces es lo que procuramos y parte fundamental es la motivación. No confundirla con el condicionamiento clásico de si haces esto te doy el dulce
y si te quito el dulce ya no lo haces. No sería premios y castigos, sino sería, sí, una serie de estímulos, pero los estímulos es en función de que se automotive el individuo, ¿no? De que en particular el adulto tiene el problema de que si a las primeras de cambio tiene una calificación baja o no le entiende y uno no tiene la paciencia para decirle, a ver, vamos, con palitos, con bolitas, te lo explico, despacito y las veces que sea necesario. Esa parte es importante en la educación del adulto que se denomina andragogía y es algo que procuramos en todos los niveles y por supuesto que en la prepa es parte del éxito que tiene este programa de IGACEM, de poder trabajar con los adultos con una educación andragógica, es decir, basada en elementos pedagógicos que permitan atender las necesidades de un adulto que trabaja, que tiene familia, que tiene problemas, que se angustia, que no le alcanza, que llega corriendo de una guardia, que gana muy poco y quiere superarse y por eso está estudiando. Bueno, pues todos nuestros docentes me parece que estamos preparados en este sentido, ¿no? De atender a este personal en especial y alguno otro joven de la generación Millennium o Z, que también llega por ahí de repente, pues yo lo hice cuando debía hace 3, 4 años, pero ahora quiero hacerlo. Entonces esa es pues lo que yo les podría decir y la invitación que yo haría. ¿Quieres? Puedes, no hay límites, no hay límites. Y perdón si me extiendo tantito, yo tuve la oportunidad de tener 2 alumnos en una preparatoria, digo su nombre porque ya no existe, Miscuac Valle, 2 alumnos invidentes. Yo decía, caray, ¿cómo le voy a hacer para enseñarle álgebra a Ángeles si no ve? Y ella me decía, usted no se preocupe, maestro, usted explique, y grababa las clases. Y tenía tal capacidad y una autoestima tan alta que me decía, maestro, hágase un lado que no me deja ver. Y bueno, pues toda la gente se moría de risa porque decía, ¿cómo se puede burlar de una limitación propia, no? Pero ella me enseñó que es posible aprender cuando uno quiere, que no basta con ver. A veces vemos y uno ve y dice, maestro, no lo entiendo. Y todo, ay, pues si lo están viendo. No basta con eso, hay que verlo con la mente y también con el corazón. Y también Ricardo, yo dije, ya soy experto en álgebra, ya le enseñé a Ángeles, pues ahora sí que venga Ricardo en geometría analítica, donde tiene uno que hablar de figuras. Y yo le decía a Ricardo, oye Ricardo, ¿ves esta circunferencia? ¿Cómo hago para que tú la veas? Y él me llevaba unos acetatos y un punzón, una punta donde yo le dibujaba y luego con su mano yo le decía, a ver, ¿ya viste esta figura? ¿Ya la viste? O sea, sí, es un círculo. Pues por supuesto que podemos ver más allá de lo que nuestra vista nos permite. Entonces, ellos fueron un ejemplo para mí en cuanto a que no hay limitaciones. La limitación eres tú mismo. Claro, y sobre todo esta parte, me gusta mucho esta cuestión que menciona el pilar de convivir, porque a veces se nos olvida que el conocimiento es para transmitirlo y entonces también nos quedamos en esta parte de, bueno, yo ya aprendí, ya entendí, ya no me dan tanto miedo, ajá, pero el siguiente paso, ¿cuál sería? Si bien nos pasa ahorita en el caso de la prepa, tenemos una pareja preciosa que es mamá y hija, la mamá aproximadamente tendrá 65 y la hija por ahí de los 30, y este reto de decir, bueno, pues vamos juntas y puede ser que tal vez la mamá tenga incluso más facilidad que la hija para ciertas materias. Entonces, recordemos que el objetivo va más allá de tener un papel, de lograr una posición económica, del orgullo incluso que pudiera darnos, ¿no? Tener este certificado de prepa. También es un ejemplo para las siguientes generaciones y es un ejemplo y esta parte padre, ¿no? Que como papá puedes decir, a ver, hijo, creo que ya le entiendo un poquito más, vamos a sentarnos los dos y entonces yo te ayudo. Y si no le entendemos, entonces ambos buscamos esta posibilidad porque ya no tengo este estigma de decir, híjole, pues vamos a pagar asesoría y vamos a llevarte a la escuela esta famosa con K para que te enseñen porque yo no lo sé hacer, cuando en realidad tal vez no es que no lo sepa hacer, es que no me he dado justo esta oportunidad o no he tenido este acercamiento para enamorarme de las matemáticas. Si me permite, esta película ya la vi.
en una preparatoria de Santa María la Ribera, en el turno nocturno, una hija a la que su mamá le decía, ¿por qué no estudias? Veme a mí, bla, bla, bla. La hija le dijo, va, me meto a estudiar con una condición. ¿Cuál? Que tú también estudies conmigo. Y la mamá entró a estudiar. Y curiosamente, la diferencia entre ellas dos, obviamente de edades, pues eran más de 20 años, pero la diferencia era la actitud. La mamá le ponía todas las ganas del mundo y uno veía todo el trabajo que le costaba. Y la hija, pues como que dejaba las cosas acá, está muy fácil, en cualquier ratito repaso y le entiendo. El final de esta historia, bueno, no el final, pero hasta donde yo llegué a conocer, se graduó primero la mamá, terminó la prepa, estudió psicología y bien, y la hija pues reprobó materia, se quedó otro año y demás, pero me hizo recordar esta parte y yo decía, ¿cuál es la diferencia? La actitud. Entonces, fue un reto, sí, la hija retó a la mamá, por supuesto, y la mamá fue un testimonio y le dijo, sí, pues vas a ver que sí se puede, y le demostró pues que aunque no tenía todo el tiempo del mundo para dedicarle, con una buena actitud y claro, con una buena guía, que es lo que procuramos los docentes de GACEM, teniendo un mentor, que esta palabra me encanta, porque en la antigüedad un mentor pues era tu guía, era como un coach. En la actualidad ya no vamos a ir a tu coach. Bueno, pues le ponían a los niños un mentor, alguien que le guiaba en su preparación. Entonces, esta parte es bien interesante. Si quieres, puedes. No hay límites. El límite eres tú mismo solamente. Y me encanta esta parte de decir, entiendo que tienes deficiencias, entiendo que tal vez la tecnología para las personas adultas pues no sea como el aliado, como en el caso de los millennials, entiendo que el tiempo, ¿no? Que las desveladas, pero pese a todas estas excusas que podríamos ponernos, pues eso es lo padre, que llegues y que digas, ok, estas son mis excusas, estos son mis miedos, pero aquí estoy y pues ayúdame, ¿no? Ayúdame a vencer todas estas barreras y una parte puntual en IGACEM. Recordemos que no hablamos de otras escuelas porque de alguna manera pues hablamos de lo que conocemos, pero en IGACEM sí tenemos esta característica con los maestros, somos personas muy humanas que también estamos atravesando por esta situación. Me encanta cuando nos dice que entró a IGACEM hace 8 años estudiando el doctorado, entonces estamos hablando de este reto de saber qué implica estudiar porque estudió justo con estas dificultades, entonces platícame un poquito más de esa parte. Creo que ya me está calculando la edad y no se vale. Los gigafans también, es que estamos aplicando, es un ok. Entonces, calcule mi edad, ¿verdad? Si hace 8 años entré, ok, pues... Les vamos a pedir a nuestros gigafans, por favor, que nos pongan en las redes sociales después de ver esta entrevista, cuál es el promedio, ya por ahí podremos negociar algunos premios especiales. Sí, ¿cuál ha sido esta experiencia de estudiar como adulto y después tener que enfrentarnos a esta parte andragógica con grupos tal vez de maestrías, de doctorados, sobre todo en doctorado, porque todavía en maestrías tenemos un promedio de 40, ¿no? Pero ya en doctorado estamos hablando de 50, 60, generalmente nuestros alumnos. ¿Cuál ha sido este reto? ¿Cuáles fueron los aprendizajes que en su momento hubo un antes y un después con este maestro sin haber tenido la experiencia de estudiar grande y ahora habiendo terminado una carrera de doctorado más grande? Ok, pues creo que el llegar a una universidad para dar clase a los alumnos de administración de empresas, dar clases de matemáticas. En administración se llevan por lo menos 6 cursos de matemáticas aplicadas. Me llamaron por alguna razón. Entonces yo llegué a la universidad y dije, caray, pues yo sé matemáticas, tengo experiencia en administración, pues por supuesto que puedo darles clases a los administradores. Pero me di cuenta de que aun y cuando tenía el conocimiento, me faltaba conocer más de administración. Lo había aprendido de manera empírica y bueno, mis alumnos maravillosos, no los chantajeé, me calificaron muy bien y la universidad me otorgó una beca. Eso me motivó para que a los 54 años empezara a estudiar la maestría. Y lo curioso es que mis compañeros eran recién egresados de la licenciatura. Mientras ellos iban de farra los viernes,
Y me decían, vamos a echar la copa, y decía, no, espérenme, yo lo que quiero es dormir, ¿verdad? Dormir para llegar el sábado, pues con todo el ánimo y todas las ganas de estudiar la maestría. Para mí fue un reto, pero fue la oportunidad para poder tener más herramientas y darles mejor enseñanza a mis alumnos. Una vez que terminé la maestría, pues yo dije, ya picado y encarrerado, pues va el doctorado, ¿no? Va el Antes de que doctorado. me arrepienta, ¿no? Dije, antes de que el destino nos alcance. Dije, y curiosamente terminé un sábado la maestría y ese mismo sábado empezaba el doctorado, entonces yo estaba dividido entre dos amores y fui al doctorado a decirles que pues estaba yo acá y me dijo la doctora, recuerdo muy bien, por respeto no digo su nombre, pero me decía, vaya usted a terminar lo que le falta y luego viene aquí. Y efectivamente eso hice, terminé la maestría y el siguiente sábado ingresé al doctorado a los 56 años. Obviamente muy complejo, de otro nivel, y lo primero que nos dijeron, una doctora que era ruda también y que omito el nombre por respeto, nos decía, ¿qué hacen aquí? Ustedes no un curso de redacción y luego regresen. De los 8 que empezamos, terminamos 5 y 4 nos graduamos, ¿no? Pero el reto fue muy grande y ahora lo comparo con lo que yo decía de la enseñanza a través de dijo, no van a poder, ¿para qué vienen? No pierdan su tiempo, no cualquiera es doctor. Y para mí fue un reto decir, ¿cómo no? Y bueno, pues estas arrugas que ven y estas canas, que me las pinté, por cierto, pues gracias a mi doctora y a otros que hicieron sufrir mucho. Pero que el tener esta oportunidad de hacer el doctorado y luego hacer un examen, porque ahí tiene uno que hacer una investigación, ahí por fuerza tiene uno que presentar un trabajo de investigación y hacer un examen profesional. Yo dije, pues vámonos por una mención honorífica, ¿por qué no? Y me atreví a invitar a mis preparatoria y a mis alumnos. Y digo, esto fue muy complejo porque no es fácil estar ante un público y dicen, te preguntas algo y no sabes. Pero yo quería compartir con ellos el orgullo y ahora me doy cuenta de que este hecho significó que para muchos era una motivación y uno de mis maestros que estaba ahí sentado en ese momento acaba de terminar su doctorado y me dio unas palabras muy elocuentes y me decía, gracias a que usted, a que lo vi ese día, iba a decir yo en el escenario, ¿no? Pero era sufriendo ahí con mis sinodales, me motivó a seguir estudiando. Entonces, esta parte es importante que decía, si yo pude a esa edad hacer estudios de maestría y de doctorado, y el doctorado modestia, pero con mención honorífica, que no, bueno, sangre, sudor y lágrimas es poco, pero dije, si yo pude, pues ¿por qué otros jóvenes de menor edad no lo pueden hacer? Entonces yo creo que si bien las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Y con esto no quiero decir que yo sea alguien a quien seguir, no, 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 soy una persona normal. Lo único es que he perseguido un sueño y que hasta después del quinto piso, como dicen, pude realizarlo. Entonces, esto me motivó a que al tener alumnos de maestría y doctorado, dije, yo no les voy a decir igual que mis maestros, tú no sirves para esto, ¿a qué vienes? Sino al contrario. Busqué la otra parte también, de decir, tú puedes, sé que estás haciendo un gran esfuerzo, pero visualízate. Una vez que termines, las posibilidades de éxito van a ser muchas. Se te van a abrir los caminos. Como decía Steve Jobs, uno no puede ver hacia adelante. Uno solo puede ver hacia atrás, pero de lo que puedes estar seguro que lo que estás haciendo ahora o lo que decidas empezar a hacer hoy, sea la prepa, la licenciatura, la maestría o el doctorado, te van a llevar a otro lado, te van a abrir caminos, te van a abrir puertas. Y recuerdo a mis alumnas de doctorado de Toluca, ya de una edad avanzada, que yo les decía, oigan, qué valientes, ¿por qué están en doctorado? Y fueron muy honestas y me decían,
pues lo único que queremos es el título, porque el título nos va a permitir pasar, Sí, aspirar. subir de escalafón y jubilarme con un mayor sueldo. Dije, perfecto, aquí tiene razón Thomas Jefferson cuando decía, cuando un hombre o una mujer sabe hacia dónde va, ya recorrió la mitad del camino. Entonces, creo que eso ha permitido pues que yo sea sensible a las necesidades. No dejamos de ser, no digo estricto, ni rígido, ni formal, aunque a veces así lo soy y se burla de mi hija porque dice que a veces hablo muy circunspecto y muy propio. Y bueno, pues es parte de la naturaleza de mi época, donde nos llamaban baby boomers, donde, bueno, pues así somos, muy formales, muy serios, muy, no queremos tirar el juguetito que tenemos de, uy, hace 30 años. Pero esto fue una realidad que me permitió conocer la perspectiva, ¿no? Y la oportunidad que tenemos, por un lado, de ayudar a otras personas. Y quisiera, no sé si ya puedo rematar o al final remato con una... No, nosotros estamos encantados, podríamos quedarnos aquí 3 horas. Bueno, pues no, solo quiero algo que me viene en mente y que siempre lo he tenido como algo que me motiva, es una frase de Albert Einstein. Cuando a él le preguntaban, oiga, ¿cómo le hace para enseñar a sus alumnos? Él, con la humildad que le caracterizaba, él dijo, yo nunca he intentado enseñarle nada a mis alumnos, solo he buscado crear los ambientes para que ellos aprendan. Esto me movió muchísimo porque en algún momento uno dice, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Soy profesor? ¿Soy maestro? ¿Soy facilitador? Cosa que no dije facilito, ¿eh? Facilitador. ¿Soy educador? ¿Qué soy? Y yo les decía a mis maestros de la preparatoria, eres un constructor de ambientes de aprendizaje. No es necesario que tú les des todo, porque lo más importante, el paradigma ya cambió. Lo más importante no es la enseñanza. El centro ahora es el educando y lo más importante es cómo aprende. Y si tú generas un ambiente que le permita asimilar y descubrir, entonces él solito se va a dar cuenta no solo de su capacidad, se va a automotivar, va a autogestionarse y con esto se va a dar cuenta de que se puede, que a pesar de maestros torturadores y de experiencias traumatizantes, como decía Gardner, esas experiencias pues se pueden volver ahora cristalizadoras cuando te des cuenta de que todos tenemos un potencial. Y si lo tenían mis dos alumnos invidentes, Ángeles y Ricardo, por supuesto que los demás que tenemos 5 sentidos, pero que no los usamos adecuadamente, y las mujeres un sexto sentido, dicho con todo respeto, por supuesto que son muy inteligentes y cualquier persona, cualquiera, sin importar edad, condición, pensamiento, sin ninguna limitación, puede hacerlo. Claro, y me parece súper importante estas cuestiones que constantemente en las entrevistas hemos mencionado. Yo les decía desde el principio que el objetivo es que ustedes conozcan, por un lado, a la calidad de personas, tanto académicas, pero también que conozcan la experiencia de cada uno de ellos. Es muy fácil para nosotros como docentes decir, ah, yo soy el experto, yo soy el todólogo, y yo, pero cuando nos ponemos a conocer o cuando tenemos un poco más de bagaje sobre la historia de cada una de estas personas, o en este caso el maestro, podemos detectar el por qué tiene estas áreas de fortaleza. Y entonces me encanta cuando es sincero y dice, a mí me torturaron en el doctorado y por eso yo no quiero eso. Y a veces pasa esta situación, ¿no? En el caso de las matemáticas decíamos, le tenemos miedo tal vez por una mala experiencia, por un mal maestro, ¿no? Por un problema incluso económico, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tuvimos que aprender matemáticas a la mala porque pues las tarjetas nos comieron o de repente la quincena se nos fue y entonces tal vez la fiesta salió más cara? Entonces, es importante que nosotros al final pues descubramos que cada uno de las materias y de los aprendizajes que vamos a tener, pues el objetivo es que los podamos aplicar, el objetivo es que realmente disfrutemos estos procesos. Si bien tiene un reto, no les vamos a mentir y no vamos a decir que va a ser muy fácil y con los ojos cerrados,
creo que es un precio justo a pagar y un precio en el que IGACEM estamos buscando, pues no torturarlos. Si de por sí ya es tal vez algo complicado, bueno, ¿de qué manera yo como docente te puedo apoyar? Te puedo quitar y este factor que te puedan causar cierto estrés y entonces estresémonos por lo que realmente es importante, no porque, ay, el maestro me cae mal, ay, es que me hace escribir mucho, es que me tortura. Entonces, siéntanse con esta confianza de que nosotros en IGACEM cuidamos mucho, mucho la parte de la calidez humana, cuidamos mucho el ambiente entre docentes, cuidamos mucho el ambiente académico y siempre vamos a tener este respeto de decir, no entendí nada, llevo 2 horas y me siento frustrada porque tal vez los demás ya entendieron el punto y yo no doy con el clavo. Entonces, sí tengan esta seguridad de que tanto en preparatoria, en licenciaturas, maestrías y doctorados, lo que siempre vamos a buscar va a ser darles este espacio de confianza para que ustedes puedan y tengan esta capacidad de decir, va, me aviento y ayúdenme en el camino por si algo se me complica. Me gustaría que por último cerráramos con alguna recomendación. No sé si hubiera alguna película, algún libro, algo que nos pudiera acercar un poco más a este mundo precioso de las matemáticas, de la estadística y que nos vislumbrara o que nos diera la posibilidad de ver la aplicación más allá de lo que ahorita pudiéramos haber comentado. Hay una película maravillosa, se llama Una mente brillante, que habla de una persona con una problemática especial, esquizofrenia. Veía pues imágenes que no existían. Pudo lograr al final de su vida un premio Nobel de Economía. Esta película yo la veo y la vuelvo a ver y de verdad que es muy, 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 muy padre porque nos da esta pauta de que alguien con problemas reales, que en su tiempo, pues la curación para ello, pues era torturarlos con shocks eléctricos en una cama atado y dándoles descargas eléctricas, bueno, pudo lograr esta parte. La otra situación es, pues hay historias muy reveladoras de matemáticos y de gente de la estadística. Hay otra película, se me fue ahorita el nombre, de unos estudiantes del Tecnológico de Massachusetts que tenían gran habilidad para contar y entonces no quería decir que hacían trampa en los casinos, pero que gracias a su habilidad, pues ganaban mucho dinero. Cuentan que es una historia de la vida real. Se me fue el nombre de momento, pero Es para que se queden en suspenso y en estén al suspenso y pendiente la de nuestras redes averigüen, que sociales. averigüen, porque de verdad muy interesante y ellos sabían contar. Esa era la diferencia, contaban y a partir de eso, como en el dominó, cuántas fichas hay, cuántas faltan, quién la tendrá, qué hago. Bueno, a partir de eso pudieron trascender. Entonces, en ese sentido, estas películas, pues me encantan porque nos dejan una enseñanza. Eh, Igual me gusta leer mucho la historia de los matemáticos, pues mi favorito es Einstein. Uno ve la historia y maravilloso. Hay otro matemático muy famoso, Évariste Galois, murió muy joven, a los 23 años, en Francia, por culpa de un amorío, de un mal amor. Un mal de Eh, amores. y descubrieron después en su casa manuscritos que donde dicen, si él no hubiera muerto, sería uno de los matemáticos, de unos de los genios, ¿no? Comparado con Gauss, con Einstein. Y el último que quisiera mencionar tiene un libro maravilloso que se llama La historia del tiempo, Stephen Hawking. Él acaba de morir hace poco. Pasan la película muchas veces, es preciosa. Él tenía una problemática que lo fue reduciendo poco a poco, le fue quitando limitaciones, hipoplejía, me parece, dejó de caminar, dejó de hablar, sin en cambio tenía una esposa, tenía hijos y a través de una computadora él se comunicaba porque ya no podía hablar por una traqueotomía que le hicieron, pero es una de las mentes más brillantes comparada con Einstein y con Newton, Stephen Hawking, de alguien que nos demuestra que no hay límites,
que a pesar de todo, él decía, pues yo quizás no tenga mis facultades, pero algo que la enfermedad no me ha quitado es la capacidad para razonar, para pensar. Entonces, Stephen Hopkins, pues es de mis favoritos. ¿Qué les digo? Entonces, bueno, habría más recomendaciones, pero eso lo veremos Pero las en el vamos a próximo. dejar para algún podcast que por ahí estamos preparando. Nada más queríamos darles la probadita del pastel. Queremos invitar al maestro ahí a podcast y a otras redes sociales que próximamente lo van a estar escuchando, viendo. Entonces, era la cereza del pastel para que se quedaran picados. Yo espero que con esta plática, si no hayan perdido un poco el miedo, sobre todo, que hayan despejado estas dudas, que la próxima vez que alguien les mencione matemáticas, estadística, por lo menos digan, bueno, creo que se escucha interesante, valdría la pena acercarme. Ese es el principal objetivo, que ustedes conozcan un poco más, pues agradecer la participación del doctor que ahí está el día de hoy con nosotros, platicándonos y Muchas gracias. quitándonos un poco los miedos. Pues yo también agradezco mucho la invitación y el reto es el mismo. Quieres, puedes, no hay límites, no hay límites y podrás tener cualquier limitación y la mayor limitación es pues la mental. Entonces no hay límites, no importa edad, sexo, condición social, no hay ningún límite, nada que te impida ser la mejor versión de ti mismo. Entonces, es cuestión de que lo intentes y bueno, pues la escuela te da esta oportunidad, entonces, adelante, te esperamos. Claro que sí, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que ser un IGAFAN trae grandes beneficios. Ya estamos en 12 redes sociales. Síganos en nuestros podcasts los miércoles junto con el maestro Javier. Síganos en nuestras conferencias. Próximamente vamos a tener panels muy interesantes que vamos a hablar de temas que nos han estado pidiendo. Recuerden que constantemente estamos sujetos a este aprendizaje junto con ustedes. Entonces, escríbanos sus sugerencias, los temas que quieren escuchar y nos vemos otro día en esta parte de entrevistas con IGACEM. Yo soy Ivonne Castillo y les mando un excelente saludo. Que tengan una bonita semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Los esperamos.